las estructuras que rodean al diente constituyen dos periodontos. El periodonto de inserción, que hoy vamos a repasar un poquito porque vamos a ver en profundidad lo que es hueso alveolar, que no vimos en clases anteriores, y el periodonto o parodonto de protección, que son las estructuras que protegen a este periodonto de inserción. Está más acelerado que no sé quién, porque yo no tengo acelerado. Bueno, entonces, decíamos que se denomina periodonto a todas las estructuras que rodean a la pieza dental. Existen dos periodontos: el periodonto de inserción, que es el que le da anclaje a la pieza dentaria, y son todas las estructuras dentarias y peridentarias que anclan a la pieza dentaria en los huesos maxilares. Recordando, dentro del periodonto de inserción teníamos por un lado a la pieza dentaria representada por el cemento dental, que es el tejido dentario que rodea el ápice dental. Por el otro lado teníamos al hueso alveolar, y uniendo estas dos estructuras teníamos al ligamento periodontal. Entonces, esos tres componentes constituían el periodonto de inserción. Anclan a la pieza dentaria en su alveolo. Por otro lado, otra de las estructuras que rodean a la pieza dentaria es la encía. La encía es un tejido blando que protege a todas estas estructuras. Ahora vamos a ver que la encía no solamente rodea a la pieza dentaria a nivel del cuello, sino que se adhiere al hueso protegiéndolo. Entonces, a ese periodonto se denomina periodonto de protección. Está la encía y la adherencia epitelial. Entonces, como periodonto de protección, como su nombre lo dice, protege a la pieza dentaria en este esquemita. Si nosotros interpretamos el esquema, la pieza dentaria es lo que está en amarillito, y después tenemos la encía y el hueso alveolar. El periodonto de protección entonces va a estar constituido por la encía y por la adherencia dentogingival o la unión dentogingival. Son sinónimos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de encía, tenemos que hacer referencia a una estructura que está constituida por dos tejidos que nosotros ya vimos. Que por eso vemos en toda la primera parte de introducción tejidos, porque cuando nosotros empezamos a ver estructuras dentarias, vamos a ver que las diferentes estructuras dentarias están constituidas por esos diferentes tejidos que nosotros ya estudiamos. La encía está constituida por dos de los tejidos fundamentales: el epitelio y el conectivo. Acuérdense que siempre el tejido epitelial forma como un combo con el tejido conectivo. Entonces, esto que nosotros vemos acá en dos tonos de rosa representa al tejido epitelial más oscuro y al tejido conectivo más clarito. Esos dos tejidos fundamentales constituyen la encía. Y vamos a ver que esta encía va a tener dos características, por decirlo, o dos presentaciones. Va a haber una encía que rodea el cuello del diente sin adherirse a él, y esa se denomina encía libre. Forma el festoneado que está alrededor del cuello del diente. Es apenas unos milímetros, es de un tono rosa claro. Ustedes van a ver que tiene una coloración distinta a esto, que es la encía adherida. Entonces, tenemos una encía libre alrededor del cuello dentario, y después tenemos una encía adherida que se adhiere firmemente al periósteo del hueso alveolar. Esa está fuertemente adherida. Cuando ustedes vayan a hacer la clínica para la encía libre, le soplan con la jeringuita de aire y como que flamea. No está tan libre, salvo que tenga enfermedad periodontal el paciente, pero tiene un movimiento.
Esa encía está alrededor del cuello. Pero si yo quiero irme más en profundidad, con un instrumento yo tengo que levantar esta encía porque está firmemente adherida y es la encía adherida. Entre las piezas dentarias, esta parte del diente, cuando estudiemos la anatomía de los dientes, vamos a ver que el diente disminuye su diámetro hacia el cuello. Entonces, esta partecita, este triángulo que se forma acá, se denomina encía interproximal, porque se ubica entre las caras proximales de las piezas dentarias. Bueno, fíjense todas esas estructuras de las que estábamos hablando. Teníamos corión o tejido conectivo, lo que está pintadito más claro. Teníamos encía adherida, que es la que está por debajo, encía libre, la que está cerca del cuello del diente. Y esta encía libre, a su vez, ahora vamos a ver que va a tener una cara externa y una cara interna en relación con esa unión dentogingival o ese surco de unión. Esto que yo veo acá, que le hacen, no es porque le tiembla el pulso, sino que si ustedes recuerdan el preparado histológico de encía, ustedes veían unas clavas epiteliales, como que el epitelio se fijaba en el corión o en el tejido conectivo. Eso es esto que se representa acá. Esa encía adherida, o sea, esa cara externa de la encía adherida y la encía libre, están constituidas por epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Si nos vamos hacia el surco, vamos a ver que en la parte superior tenemos el epitelio del surco y más profundamente tenemos el epitelio de unión. Los dos ya no tienen el epitelio plano estratificado paraqueratinizado, sino que acá se hace más finito y tienen un epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Por qué es no queratinizado? Porque no está expuesto al medio bucal, está en relación a la pieza dentaria, entonces no necesita de esa queratina. Ahora, si esta pieza dentaria entra en movimiento, hay una inflamación, este epitelio se puede llegar a queratinizar, porque la queratina es un mecanismo de defensa, de protección. Entonces, si hay un movimiento o alguna reacción a nivel de la pieza dentaria, este epitelio puede llegar a queratinizarse, pero en condiciones normales es epitelio plano estratificado no queratinizado, con las características de epitelio estratificado que ya vimos. En el corión nosotros vamos a encontrar que esta encía, para fijarse a las diferentes estructuras, tiene fibras, igual que tenía el ligamento periodontal, y ahora vamos a repasar las fibras. La encía también tiene fibras que le permiten fijarse a las diferentes estructuras. Esas fibras se van a encontrar en el corión. Acuérdense que nosotros en el epitelio, ¿qué encontrábamos? En el tejido epitelial, células que ¿cómo están? Juntitas, una al lado de la otra. No hay espacio para fibras. Entonces, cuando yo hablo de fibras de la encía, tengo que pensar que no están en el epitelio, no están en la superficie, sino que están en el tejido conectivo subyacente. Ahí yo voy a ubicar a las fibras de la encía. Y fíjense, dentro de las fibras de la encía, si nosotros
miramos a la pieza dentaria en un corte antero-posterior, o sea, la corto así, yo voy a ver que hay fibras. Y si vamos interpretando el nombre de la fibra, gingivodentales. Van desde la gingiva o desde la encía al diente. Son estas que se disponen acá en forma de abanico. Van desde la encía al diente. Después tenemos a las gingivoalveolares. Van desde la encía al hueso alveolar. Son estas que fijan la encía al hueso. Estas fijan la encía al diente. Todo esto, fíjense dónde están dibujadas las fibras, en el corion, no acá, en el corion, que es el tejido conectivo. Después teníamos a las fibras circulares. Las fibras circulares se van a ver en un corte oclusal, digamos, un corte transversal. Estos son los ápices dentarios, esto es conducto, esto es dentina y acá tenemos cemento. Las fibras circulares van a ir como haciendo un anillito alrededor de la pieza dentaria. Circulan la pieza dentaria. Después tenemos a las periosteodentales. Estas fibras son difíciles por ahí de localizar en los esquemas, pero en los esquemitas las dibujan desde el periósteo, que es lo que tenemos afuera del tejido óseo, desde el periósteo al cemento. Por ahí, si nosotros queremos periosteodentales, podríamos interpretar que son estas fibras, pero acuérdense que estas fibras son del ligamento periodontal y que las fibras de la encía se encuentran en el corion. Entonces yo te las tengo que ubicar desde acá o para allá o para donde sea. Las periosteodentales parten de esta lámina externa y se adhieren al cemento dental. ¿Sí? Acá hay una cruzadita. Sí. Desde el periósteo al cemento dental se fija. Y por último tenemos a las dentodentales, que son estas fibras que van a unir la encía entre una pieza y la otra, van de cemento a cemento. Esos son los 5 grupos de fibras que constituyen las fibras de la encía. ¿No? Y recordando otra vez, como dijimos al principio, como vimos en la clase pasada, existe un periodonto de inserción y ese periodonto de inserción va a estar constituido o queda constituido por la unión de 3 estructuras. El cemento, por un lado, el cemento de la pieza dentaria, por el otro lado el hueso alveolar, y entre ambos fibras o un tejido blando, que es el ligamento periodontal, que está constituido por fibras que se disponen a diferentes direcciones. Vamos a recordar eso otra vez. Otra. Y acá teníamos el ligamento, es un tejido conjuntivo fibroso. Todo lo que es tejido blando es conectivo, salvo el que se encuentra expuesto al exterior, que tiene un revestimiento que es el tejido de revestimiento epitelial. Pero esto que está interno, adentro, entre 2 estructuras, es tejido conectivo. Tejido conectivo de tipo fibroso porque tiene muchas fibras que fijan estas 2 estructuras. Esas fibras se disponían en diferentes direcciones para darle anclaje y para asegurar que el diente no extruya, no intruya, no se mueva mucho lateralmente. Entonces, dentro de las fibras teníamos a las crestodentales, que tenían una disposición ascendente desde la cresta
hacia el cemento dental. Las horizontales, que no es tan chiquitito, sino que las horizontales abarcan bastante y son fibras que se disponen de manera horizontal y que van a evitar el movimiento de lateralidad del diente. Estas evitan los movimientos de extrusión, que el diente se salga de su alvéolo. Después teníamos a las oblicuas, que tienen una dirección descendente desde el hueso alveolar al cemento, y lo que van a hacer es evitar la intrusión de la pieza dentaria. Amortizan, todas estas fibras van amortizando, porque al ser una articulación, estas tres estructuras, al constituir una articulación, acuérdense que la articulación lo que hace es amortizar los movimientos. Acompañan al movimiento de dos estructuras duras. Entonces, lo que van a hacer las fibras del ligamento periodontal es acompañar esos micromovimientos que tienen las piezas dentarias. No es que las piezas dentarias están bailando la conga dentro del alvéolo. No, salvo que esté enfermo, puede llegar a haber una movilidad de ese tipo. Pero si no, hay pequeños movimientos, porque al ser una estructura rígida el diente, si no tiene esa pequeña articulación, vamos a morder un chipá pasado de duro y vamos a romper el diente, porque no va a acompañar. Cuando se saca la muela, cuando uno va a sacar una pieza dentaria, se inicia con movimientos suaves, porque lo que se produce es, aparte de mover el diente, una dilatación ósea. Se agranda, porque acuérdense que el hueso alveolar está muy pegadito junto con el ligamento a lo que es el ápice dentario. Entonces, con pequeños movimientos, no es, siempre dicen, ay, cuando vienen a sacarse los dientes nos van a medio arruinaditas, y dicen, ¿usted cómo nos va a sacar el diente? Me hizo un urso así. Se saca porque no es fuerza, sino que es maña y paciencia, porque en la extracción uno lo que hace es provocar pequeñas fuerzas hacia vestibular, hacia palatino, para ir dilatando el hueso, y entonces eso a la larga termina aflojando el diente y puedo sacar. Y se rompen todas las fibras, olvídate, rompemos todo. Dentro del grupo de fibras también teníamos a las fibras apicales, que se van a disponer en forma de abanico alrededor del ápice de la pieza dentaria. Y por último teníamos otro grupo de fibras que se encuentran en los dientes multirradiculares, que son las interradiculares, que son estas fibras que van a estar entre dos raíces de dientes multirradiculares. Entonces, estas fibras yo no las voy a encontrar en un incisivo central, por ejemplo, que tienen una sola raíz. La voy a encontrar en los molares, que son piezas multirradiculares. Por otro lado, otra de las estructuras que teníamos dentro del periodonto de inserción era el cemento. El cemento es el tejido dental que rodea al ápice de la pieza dentaria. Es el tejido que se va a encontrar en la periferia del ápice. Y es, por ende, el que forma parte de esta articulación alveolo-dentaria o de este parodonto de inserción. Ese cemento va a ser ricamente mineralizado, va a tener un 50% de componente inorgánico y agua, y otro 50% de matriz orgánica. Dentro de los cementos vamos a ver que tenemos un cemento de tipo primario o acelular, que es el que se encuentra en condiciones normales rodeando a la pieza dentaria o formando parte de los tejidos de la pieza dentaria, y un cemento secundario o celular, que es el que se forma en respuesta a una defensa, o sea, se forma de manera defensiva. Va a producir, por ejemplo, una pieza que tiene mucha movilidad. Lo que hace el diente es, para equilibrar esa movilidad, formarse más cemento de un lado. Y entonces ahí aparece el cemento secundario o celular.
Pero habitualmente la pieza dentaria tiene cemento de tipo primario o acelular. La célula formadora era el cemento blasto, el origen es del mesodermo y del saco dentario del germen dentario. Acá les dice las propiedades, es radiopaco, todos los tejidos duros de la pieza dentaria o todos los tejidos duros que vamos a ver en la boca son radiopacos, se ven así, más claritos, y es un tejido que tiene resistencia a las fuerzas, pero esa resistencia va a estar acompañada por las otras dos estructuras que constituyen la articulación alveolo-dentaria. Sí. Y por último, hoy vamos a ver procesos alveolares, que vamos a ver más en detalle. Los procesos alveolares también los van a encontrar en los libros como hueso alveolar, alvéolo dentario o rebordes alveolares. Nosotros acá vemos un hueso fuera de la boca, no tiene ninguna estructura blanda, y todas estas cavidades que nosotros vemos acá son los procesos alveolares, son las canastitas que alojan a los ápices dentarios. Entonces, esta canastita va a tener la forma del ápice del diente. Si yo tengo una raíz cónica, ancha, yo voy a tener un gran orificio acá, que es la canastita que aloja a la pieza dentaria. En dientes multirradiculares, esa canastita se va a dividir en 2, en 3, en la cantidad de raíces que tiene el diente. Y entonces nosotros vamos a ver canastitas más pequeñas. 3, acá esta pieza dentaria no está, pero a mí me hace pensar de que tenía 3 raíces porque hay 3 canastitas. Esta pieza dentaria tenía una sola, esta tenía una raíz fusionada, por eso semejante hoyito ahí. Semejante canastita. Siempre ese hueso alveolar acompaña a la forma del ápice del diente. Cuando el diente no está, ese hueso se remodela, se cierra esa canastita, ya no existen más esos agujeritos que vimos en la anterior, se remodela y constituye el reborde alveolar. Que es sobre lo que después uno coloca una prótesis o abre esta encía y coloca un implante, pero ya el huesito no es que yo voy a abrir acá y me voy a encontrar con los agujeritos de la otra imagen, porque siempre el proceso alveolar acompaña al ápice. Al faltar el ápice, sacamos el diente y pasaron unos años, esa canastita desaparece y se forma tejido esponjoso y se unen las corticales. Entonces se remodela y forman esto que nosotros conocemos como reborde alveolar. Cuando la canastita está íntegra, digamos, vamos a tener diferentes estructuras que considerar. Esas canastitas, esto que está acá es mi canastita, acompaña la forma de la pieza dentaria y por eso dice que tiene forma de pirámide triangular. ¿Qué componentes va a tener este hueso alveolar? Vamos a tener cresta alveolar, tabla y corticales. Ahora vamos a ver dónde se ubica cada uno de estos componentes dentro de una estructura. La cresta alveolar, se tienen que acordar de la cresta de la ola, la parte más alta de la ola es la cresta de la ola. En el alvéolo, la parte más alta del alvéolo es la cresta. Y vamos a tener una cresta externa, que es la que va a estar en relación con el vestíbulo, y también va a estar en relación con la unión dentogingival, la que va a estar más cerquita de esa unión dentogingival, y una cresta interna que va a estar hacia la cara palatina o lingual de ese reborde. Entonces, externa, la parte más altita, como les decía, es la cresta. Externa es la que da hacia el vestíbulo
interna es la que da hacia palatino o lingual. Después hablábamos de tablas. También vamos a tener una tabla externa y una tabla interna. Es el resto de hueso compacto que se continúa de esa cresta, digamos. Acá estaba la cresta, se continúa externamente y tenemos una tabla externa o vestibular y una tabla interna que va a ser palatina o lingual. Sí, después viene cortical. Y dentro de cada una de esas tablitas, esa tabla externa y esa tabla interna, tenemos las corticales. Y las corticales tienen más que ver con hueso compacto, hueso cortical. Acuérdense que, y ahora vamos a ver en una diapo más adelante, que el hueso estaba constituido por el hueso compacto, es más cortical y menos trabecular, digamos, mientras que el hueso esponjoso está plagado de trabéculas. Entonces, las corticales van a estar hacia los extremos, digamos, de esa tabla o ese hueso alveolar. Y entonces, la tabla externa y la tabla interna, bueno, al revés, externa e interna. Sí, está bien. La tabla externa y la tabla interna a su vez van a estar constituidas por dos corticales. La cortical externa, que es la que va a estar hacia afuera, puede ser vestibular o palatino-lingual. Y después tenemos una cortical interna que es alveolar en ambas tablas, que es la que está en relación con la pieza dentaria. Por eso yo les decía la clase anterior, ustedes todavía no pueden hablar específicamente de un hueso, una cortical alveolar, porque todavía no vimos hueso, todavía no vimos cómo está constituida ese proceso alveolar. Hoy, que ya sabemos cómo está constituido el proceso alveolar, nosotros podemos decir que la articulación alveolo-dentaria se constituye por el cemento, que ya lo conocemos, el ligamento periodontal, que ya lo conocemos, y hoy que conocemos a la cortical alveolar. La cortical alveolar es esa tablita de cortical interna que se va a encontrar rodeando a la pieza dentaria. Es interna porque va a quedar adentro. Y después vamos a tener cortical externa, que es la que va a estar afuera en relación a las tablas. ¿Se entiende? O retomamos porque los veo con cara de susto. Ahora, si nosotros miramos esas canastitas desde de esos alvéolos, sí, vamos a hablar ya con propiedad, esos alvéolos desde una visión oclusal, vamos a ver que esos diferentes tabiques óseos que se van generando por la presencia de las raíces de las piezas dentarias tienen diferente nombre. Y entonces vamos a tener el tabique interalveolar, a ese tabique que separa dos piezas dentarias, interalveolar, entre dos raíces o entre dos alvéolos. Y después está el intraalveolar, que el intraalveolar es ese tabique que se forma alrededor de un diente multiradicular. No separa a un diente de otro, sino que separa de un mismo diente las diferentes raíces. Entonces, a ese tabique que se forma alrededor de un diente multiradicular se lo denomina tabique intraalveolar. Está dentro de un mismo diente, digamos. No separa a un diente de otro, sino que separa las diferentes raíces de un solo diente. Entonces, inter, entre dos dientes, y intra, ese que está adentro de un solo dientecito. Y ahí otra vez podemos ver eso que vimos anteriormente, la tabla externa, la tabla interna. Dentro de esa tabla externa e interna vamos a tener una cortical
externa y una cortical interna. ¿Cómo van a ser estas corticales? Generalmente las corticales van a tener que ver sus características, no son muy específicas ni muy cerraditas, porque van a tener que ver a qué altura de la pieza del arco yo considero la cortical. Si yo considero la cortical externa a nivel anterior, yo voy a tener una cortical delgadita, porque el grosor de mi tabla externa es muy delgada a nivel del sector anterior en relación a la tabla interna, que es de mayor grosor. Entonces la cortical interna va a ser más gruesa que la externa. Pero si yo me voy hacia la parte posterior de la cavidad o del arco, voy a ver que tengo más estructura ósea y entonces esas corticales externas son un poquito más gruesitas, más finas en el sector anterior, más gruesitas en el sector posterior. Generalmente estas corticales van a estar rodeadas de periósteo, sí o sí, y van a estar protegidas por la encía adherida. Acuérdense que decíamos que dentro de la encía teníamos una encía libre que solamente va a estar alrededor del cuello de la pieza dentaria y una encía adherida que va a estar fuertemente adherida a estas corticales, externa o interna. ¿Qué hace la encía? Protege a todas las estructuras del diente y que rodean al diente. Son de origen periósticas, todas las corticales. Ahora, las corticales internas van a tener un origen periodóntico porque van a estar en relación con el periodonto de inserción o con el ligamento periodontal. Entonces, su origen va a ser periodóntico. Este tipo de cortical se caracteriza por tener un hueso fasciculado, le dice. ¿Por qué es fasciculado? Porque acuérdense que el ligamento se fija a las dos estructuras duras, tanto al hueso como al cemento de la pieza dentaria. Para fijarse al hueso necesita que este no sea tan lisito, sino que tiene esa estructura fasciculada para que esas fibras se vayan integrando al hueso y lo retengan a la pieza dentaria. Y con respecto a la estructura, tenemos que recordar otro de los tejidos que habíamos visto, un tejido conectivo especializado, como era el hueso. Y entonces ahí nosotros veíamos un hueso, un tejido óseo compacto que los estudiábamos en hueso por desgaste, donde vemos que posee muchas laminillas óseas. Eso es este huesito que está acá. Fíjense que la apariencia de este hueso en la clínica es muy distinto a este hueso. Internamente al hueso compacto yo voy a encontrar hueso esponjoso. Y el hueso esponjoso es altamente trabeculado. Tiene un montón de trabéculas donde aloja la médula ósea. Entonces va a estar lleno de agujeritos. En la clínica lo vemos así, en la histología lo vemos así. Esto nosotros ya estudiamos y ahora estamos estudiando esto. Pero para entender esto tenemos que saber esto. Y unos cuantos no sabíamos. Pero bueno, hacemos un repasito y seguimos. Es para que ustedes vean por qué estudiamos los tejidos fundamentales y por qué tiene una explicación. Todo lo que nosotros vemos ahora en lo macro tiene una parte micro, tiene una parte o está constituida por tejidos de diferentes características y dentro de esos tejidos tenemos los tejidos fundamentales. Que tenemos que saber, acordarnos cómo estaban constituidos para interpretar ahora lo macro. Seguimos.
Bueno, y esto un poquito para ver la ubicación. Habíamos dicho que el tejido óseo compacto se va a localizar periféricamente hacia afuera, digamos, y es lo que en los esquemas o en los dibujos dibujan o se representa sin trabécula, porque era un hueso laminar, no tiene tantos agujeritos, es más laminado, forma como varias láminas, y entonces yo acá no voy a ver tantos agujeritos. Por dentro de ese hueso compacto yo voy a encontrar hueso esponjoso, que es donde están todas las trabéculas que alojan a las células y a la médula ósea. Dentro de las trabéculas, a su vez, fíjense que yo puedo encontrarme con trabéculas de tipo 1, que son trabéculas regulares y horizontales. Generalmente este tipo de trabécula es la que está más cerca del hueso compacto, y después tenemos trabéculas de tipo 2 que son irregulares y que se van a disponer, les dice, de manera vertical. Generalmente esas están más en la profundidad del tejido óseo esponjoso. Sí. Y acá vemos la clínica. Esto es una pieza, recién le sacaron el diente al señor, apenas dejó de sangrar y nos quedamos con esta situación. Si nosotros vemos, este alvéolo representa al alvéolo de un diente multiradicular. Esto que vemos acá es el tabique intraalveolar. El interalveolar va a estar acá, porque era el tabique que separaba a dos piezas dentarias. Entonces, el interalveolar va a estar acá y va a estar acá. El intraalveolar es este que está acá, que separa las dos raíces de la pieza dentaria. No vemos directamente el hueso acá, salvo que escarbemos y saquemos lo que es ligamento, rasqueteemos, y entonces acá, al rasquetear y al sacar todo eso, vamos a encontrarnos con el tejido óseo. Pero no hagan eso, porque si no, nunca se le va a cerrar la herida al pobre paciente. Se va a constituir un alvéolo seco, se llama en la clínica, y entonces después le cuesta mucho más cerrar y le duele parte al paciente. Nosotros sacamos la pieza dentaria, hacemos una compresión del alvéolo, tratamos de acercar la tabla interna y la tabla externa para achicar ese alvéolo, y se deja. En algunos casos se hace sutura, pero bueno, eso no les voy a enseñar yo. ¿Qué importancia tiene conocer a estos procesos alveolares? Por un lado, constituyen una articulación muy importante dentro de la cavidad bucal, que es la articulación alveolo-dentaria. Nosotros dentro de la cavidad bucal vamos a estudiar la articulación alveolo-dentaria y la ATM, la articulación temporomandibular. Entonces es una de las dos articulaciones que tenemos dentro de la boca o en nuestro campo de trabajo. Alojan y anclan a las piezas dentarias. O sea, si nosotros no tenemos estas estructuras, las piezas dentarias van a estar bailando en tejido blando. Las necesitamos, y generalmente, como soportan a las piezas dentarias, tienen la misma formita de la raíz de la pieza dentaria. Entonces soportan y distribuyen las fuerzas masticatorias. ¿Por qué? Porque al impactar un alimento acá o acá, distribuyen a través de ese hueso al resto del arco. También contribuyen a la preservación de los rasgos faciales. Ustedes habrán visto, y si tienen una abuelita sin diente, que la cara de la abuela se chupa, queda como flaquita, parece, aunque no sea flaquita. Y eso se debe a que la ausencia de piezas dentarias retrae la estructura ósea y achica, y con el tiempo encima se achica más todavía. Entonces una prótesis que le hicimos hoy, dentro de 4 o 5 años le queda una chancleta, y no es porque le hayamos hecho mal la prótesis, sino porque ese reborde alveolar se va remodelando y se va achicando.
Entonces dentro de 5 o 6 años tiene que cambiar otra vez su prótesis que se adapte otra vez a ese nuevo reborde remodelado. Y así cada 4 o 5 años. Por eso se mueve por ahí la prótesis de la abuela, porque ya no tiene más ganas, no se cambia más, entonces tiene hace 20 años la misma prótesis. Y habla y la prótesis chancletea. Se va remodelando, o sea, vos pones una estructura que es la prótesis removible. En el caso de la removible hay más pérdida que en la fija, que si vos le pones un implante. Vos le pones una prótesis removible y eso va fijado a el modelo que vos tomaste hoy. Eso tiene movimiento y va generando, es como un zapato nuevo, le suelo decir cuando yo le pongo las prótesis a mis pacientes. Hoy lo vas a sentir como que recién te compraste el zapato. Al pasar de los días, el zapato se va acomodando a la estructura. Y con los años, la estructura que sujetaba ese zapato se remodela y se achica. Por la fricción, en los movimientos masticatorios, va remodelando ese reborde alveolar y se va achicando. Entonces vos pasaron 4 o 5 años, tenés que hacerle una prótesis nueva con esa nueva situación del reborde. Sí, no sé qué más dice acá. Bueno, que conforman la articulación que ya veníamos viendo, que forman junto con el cemento y el ligamento periodontal una articulación que es de tipo sinartrósica. ¿Por qué sinartrósica? Porque se articulan dos superficies duras con una blanda que es el ligamento. Bueno, esto es más o menos lo que ya vimos. La articulación alveolo-dentaria entonces queda constituida, y ahora sí podemos decir, por el cemento, que es el tejido periférico de la pieza dentaria. Fíjense el cemento, qué finito que es, finito, finito. Por otro lado, la otra estructura dura, ahora sabemos que se denomina cortical alveolar. Y entre ambos tenemos el ligamento periodontal. ¿Estamos? Porque son dos estructuras duras articuladas por el ligamento periodontal. Son planas. Ahí te lo tenés que poner primero.